Muy buenas a todos. Estamos aquí otra vez en una de nuestras charlas en las que tratamos de traer a gente que sabe mucho, muy interesante y que además es gente, como yo digo, gente sana, ¿no? Que hay mucho piratilla por ahí en estos ecosistemas y yo creo que conforme empiezan a aparecer nuevos mercados alcistas y mucho ruido, salen de debajo de las piedras, ¿no? Así que hoy en la charla de hoy tenemos a Gonzalo de Invertir es Vivir, que tiene un auténtico proyectazo. Yo lo llevo siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Creo que es de los contenidos que son obligatorios de seguir por lo menos de forma habitual. Así que, Gonzalo, un placer tenerte por aquí. Pues muchas gracias, Jorge. Un placer para mí que me hayáis invitado. La verdad que yo también os llevo siguiendo desde hace unos mesecillos y me parece muy interesante vuestro proyecto. No estoy muy metido en criptos, pero vosotros me estáis haciendo que cada vez esté un poco más, así que sí, me parece muy interesante y me alegro de estar por aquí. Pues genial. Oye, bueno, tú tienes, ahora nos contarás un poco más. Tú arrancaste con un canal de Twitter que ya tiene unos cuantos seguidores, ¿no? Te has Sí. hecho bastante famoso. Y luego has arrancado con un proyecto que para mí es como el siguiente paso, ¿no? Del contenido curado, porque Twitter es lo que es, ¿no? Es un poco el Far West y ahí hay de todo. Y al final yo creo que cuando hay gente que empieza a tener esa atracción como tienes tú con esa comunidad en Twitter, pues acaba llegando a un sitio donde filtra ya todo eso, ¿no? Y tienes una comunidad súper fiel, con un contenido que te sigue cada vez más gente en la newsletter, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco qué hablas ahí, ¿no? Qué es lo que te demanda la gente, porque al final tú también entiendo que te debes un poco a tus seguidores, ¿no? Claro, yo me debo un poco al público, sí. Pues a ver, la verdad que todo esto empezó, pues la cuenta de Twitter la abrí ya en 2020, creo que es, hace ya 4 años y pico. Y al principio pues fue prácticamente mi primer proyecto online. Yo estaba montando un blog sobre divulgación financiera, inversión, bolsa. Y yo quería pues llevar tráfico al blog para poder ganar unos eurillos, para que nos vamos a engañar. Y al final la cuenta de Twitter, pues fui probando cosas y acabé dando con cómo hacer feliz al algoritmo, por así decirlo. Encontré un poco el clic de la cuestión y empecé a ver que mis posts, creando unos ciertos hilos o unas temáticas y tal, que se hacían virales, que era bastante probable que se hicieran virales y cada vez iba ganando seguidores. Vamos, empezó, creo que fue en septiembre de 2022 que de repente empecé a ganar 1.000 seguidores un día, 1.000 seguidores otros 2 días y yo decía, joder, ¿qué está pasando aquí? Y ya dije, a ver, he encontrado un tema que a la gente le interesa, pero efectivamente es lo que dices tú, Twitter da para lo que da y las redes sociales son muy dispersas, ¿sabes? Alguien se lee mi hilo y de repente pasa otra cosa, entonces pues es muy difícil concentrar la atención de la gente, entonces pues lo que hice fue crear una newsletter para llevarme a la gente desde Twitter al email, ¿vale? A la newsletter. Y ahí ya, pues sí que ya les puedes contar una historia un poco más larga, les puedes, yo qué sé, hablar un poco de casos más específicos, de cómo invertir en bolsa y no solo en un tweet o en varios tweets, sino a través de historias y tal. Entonces, pues mi idea era coger a la gente, llevarla a la newsletter y ahí sí que pues poder contar un poco más las cosas en detalle, en profundidad y además con historias del día a día, como me gusta a mí, porque es que el mundo financiero, vamos, supongo que vosotros también lo hacéis, típicamente, tradicionalmente, y la gente a mi alrededor, pues se entiende y todo el mundo piensa que es como algo muy complejo en el que es muy difícil meterse y que lo mejor es no tocarlo ni con un palo y no arriesgarte. Cuando alguien dice inversión, bolsa, tal, la gente echa las manos a la cabeza con las criptomonedas ya, bueno, ni hablemos. Y sí que creo que obviamente hay riesgos, obviamente hay peligros, no puedes directamente invertir sin tener ni idea, pero sí que creo que hay que naturalizar un poco el tema y aterrizarlo un poco con ejemplos, con historias del día a día que todos conocemos. Al final hay mucha gente que tiene dinero ahorrado, dinero del banco y no tiene por qué ser 100.000 euros, pueden ser 10.000, 5.000. Y yo conozco a mucha gente que tiene ese dinero y lo deja en el banco porque no tiene ni idea de lo que hacer. Y entonces al final, pues lo que yo intento con mi newsletter es transmitir esas ideas de qué es lo que puedes hacer con tu dinero, con ejemplos cercanos que todo el mundo conoce. Y yo básicamente envío un email cada semana en la newsletter, si se llama Invertir o Vivir, si lo buscas en Google pues la encuentras. Y claro, ahora somos pues casi 15.000 personas leyéndome a través de Twitter y con el boca a boca, pues la cosa ha ido creciendo y ya pues eso ha
ahí me ha llevado a crear una membresía sobre inversión en bolsa, porque cuando vi que había tanto interés dije, bueno, pues ya la newsletter da para lo que da también, pero para crear un contenido un poco más estructurado y organizado, pues ya creé una membresía y ahí está el proyecto que la verdad que está yendo de puta madre y estoy muy, muy contento. Se me están ocurriendo muchas ideas y muchas preguntas porque al final nosotros en estas charlas que hacemos lo que buscamos es eso, ¿no? Traer a gente, como decía, que pueda aportar valor más allá de cripto, que pueda aportar una visión desde un ángulo diferente, ¿no? Al que nosotros, pues, para bien o para mal, llevamos ya bastantes años en cripto, full focus aquí, con lo cual nos cuesta salirnos de donde estamos y creemos que lo que vemos lo ve todo el mundo y muchas veces no pasa, ¿no? Pero claro, lo tuyo es un caso de éxito, esto es una realidad. Un poco por explicar el objetivo de esta charla contigo es, oye, que nos cuentes, ¿no? Y ahora empezaré porque se me ocurren muchas preguntas, que nos cuentes tu percepción, ¿no? Porque tú estás en el mundo más tradicional. Hay una cosa que me ha gustado mucho lo que has dicho y creo que va todo por ahí, que es calidad versus cantidad. O sea, que tú tengas a 15.000 personas que te leen semanalmente, sinceramente, esto no se consigue si no aportas valor. O aportas un contenido que realmente es de calidad. Yo creo que todo lo que va ahora en el mundo de las redes sociales de entretenimiento, el otro día leía, escuchaba un podcast que hablaba de que las redes sociales ya no son redes sociales, son redes de entretenimiento, ¿no? Y donde buscas o Totalmente. educar, o entretener, o inspirar, ¿no? Y al final siempre mezclas a algunas de estas oye, yo puedo tener de repente un día que me ven 15.000. Vale, guay, pero ¿cómo consigo que me vean 15.000? ¿No? O aporto valor o aquí esto se cae, ¿no? Porque enseguida yo creo que la gente cada vez más lo huele y ve, pues es que este me está intentando vender la moto o vender un producto Sí, o esto es sí. publicidad pagada que le han pagado X y se ha ido, ¿no? Entonces, eso me parece, joder, me parece súper interesante, ¿no? Que hayas conseguido crecer esa comunidad filtrada ya desde Twitter, que creo que tienes 80.000 o algo así Sí, creo de que seguidores, que 80.000 seguidores. es una barbaridad. Y tío, a mí una pregunta porque al final lo que me gustaría es también que la gente que nos ve, ¿no? Que al final yo creo que es gente que hay de mucha diversidad, ¿vale? Pero yo creo que al final, creo que la clave es que nos sintamos identificados, ¿no? Y cuando tú has hablado un poco de esa cultura financiera, de que tienen en el banco, yo soy el primero, yo soy arquitecto de profesión y yo siempre he tenido mi dinero en el banco paradito y yo pensaba que eso era lo mejor, ¿no? Entonces mi forma de ahorrar era no gastando, pero no porque el dinero estuviese haciendo algo, sino porque no gastaba. Pero claro, el dinero, ahora me da cuenta de que cada vez valía menos, ¿no? Entonces, eh, quiero saber tu opinión, tío, de este concepto que parece que la cultura financiera en España y en general es muy, muy, muy baja. Yo me incluyo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué opinas tú de esto? A ver, pues sí, desde luego que todo el tema este de la cultura financiera, has dicho que en España parece que es baja, yo diría que definitivamente es baja, vamos, es muy bajo. Sin irte más lejos, yo sinceramente no he recibido ningún tipo de educación financiera por parte de mi familia ni nada, vamos, no es que mis padres me han dado una educación de puta madre, no tengo nada en contra de ellos, pero ellos pues no tenían una educación financiera, lo máximo que me han dicho es, hombre, pues lo lógico, y creo que ya no es suficiente, que es, pues gasta siempre menos de lo que ganas, ¿vale? Gasta siempre menos de lo que ganas Claro. y no te dediques a pedir préstamos a lo loco, que no me parece poco, pero efectivamente de inversión y de este tipo de cosas, de inflación, ni idea. Y yo, de hecho, pues hasta hace 10 años o incluso a lo mejor 8, no sabía lo que era la inflación. Es que no lo sabía, ¿sabes? Y hace 8 años la inflación estaba en el 1% y se ha tirado muchos años en el 0 del 1 y a nadie le importaba la inflación. Nada, nada de nada, hasta que no empezó a subir hace 2 años al 3, al 4, al 10%, que todo el mundo empezaron a sacar los telilleros y ahora todo el mundo sabe lo que es la inflación. ¿Vale? Yo por entonces sí que lo sabía, pero hace 8 años o 10 no lo sabía. Yo no soy economista, yo soy un ingeniero de teleco y efectivamente pues yo empecé a trabajar y la verdad que bueno, empecé pues a ganar mis 1.500, mis 2.000 euros, 2.500, cada vez iba ganando un poco más, fui progresando, fui ahorrando. Siempre me ha gustado ahorrar, la verdad, nunca he sido de desperdiciar el dinero, nunca he sido de derrocharlo. Ya desde pequeñito, pues siempre me iba quedando con una parte de las pagas, tal, en fin, que nunca he sido de derrochar. Siempre he querido ahorrar, no sé muy bien por qué, pero siempre he sentido la necesidad de toco guardar una parte de lo que tenga para el futuro. Y cuando empecé a trabajar lo mismo, y claro, pues cuando ya llevaba un par de años y empecé a tener 10.000, 20.000 euros en el banco, dije, ¿con esto qué hago?
no tenía ni idea de nada, así que bueno, lo primero que hice fue contratar un depósito de estos de ING Vale. que me dio un 1,5%, que entonces dije, bueno, creo que metí como 10.000 euros y dije, joder, pues en un año voy a tener 150 euros, tal. Y luego dije, madre mía, y luego cuando pasó el año dije, bueno, esto no va bien, tal, hay que buscar otra cosa que me dé una rentabilidad mayor. Y así fue como poco a poco pues empecé a meterme en el mundo de la bolsa, la inversión, en fin, di tumbos por el Forex, perdí dinero aquí y allí. Creo que todos cuando empezamos en esto de la inversión y no tenemos una clara guía, alguien que nos diga, mira, esto y esto, y te dan unas ideas de calidad, pues vas dando tumbos hasta que más o menos encuentres el camino. Y yo lo que sí que creo es que en España educación financiera es que hay muy poca. De hecho, vamos, un dato que me gusta dar siempre es el Banco de España hace una encuesta financiera a las familias, entrevista como a 50.000 familias creo que es, cada 3 años, y la última, que fue en 2020, pues arrojó que el 10%, solo el 10% de las familias españolas tiene algún tipo de inversión, más allá de depósitos, inversión en bolsa. Acciones, fondo de inversión, creo que era el 12%, ¿vale? El 12% de las familias tienen algo de inversión y algo puede ser 1.000 euros en unas acciones del Santander porque tu colega, tu oficinista del Santander te ha dicho, oye, Te métele lo ha al Santander recomendado. abajo, Claro. ¿sabes? Y ya está. O sea, ese es el nivel. Cuando en Estados Unidos creo que el porcentaje está en el 80% de las familias, ¿sabes? O sea, tú ya ves eso y dices, joder, pues hay una gran diferencia. Así que sí, creo que hay bastante por hacer y esa fue una de las razones también por las que yo empecé con mi divulgación, porque cuando yo empecé a formarme busqué algo en esto de la bolsa y tal, busqué información en español y no encontré, ¿vale? Es verdad que te estoy hablando de 2018, ahora ha cambiado radicalmente la cosa, hay muchas páginas, mucha información, han pasado 6 años, la cosa ha evolucionado, pero es que hace 6 años yo empecé a buscar y al final tuve que buscar formarme en inglés, ¿vale? Porque yo en aquel entonces vivía en Londres, estaba acostumbrado a buscar también información en inglés y cuando vi que en español no me convencía lo que había, pues me tiré por el inglés, ¿sabes? Pero sí que es algo que de luego que creo que falla totalmente en España. Sí que está mejorando y de hecho pues plataformas como la vuestra, la comunidad de Twitter, FinTweet y bueno, pues mucha gente que está trabajando en canales de YouTube, tal. Yo cada vez veo más contenido y de mayor calidad, como tú dices, también se ven piratillas, ¿vale? Gente que va un poco ahí como a sacar el dinero, a engañar, Hazte pero millonario. sí, los anuncios estos de YouTube de que quieres que te salen ahí con un método de trading revolucionario para que ganes 3.000 euros en una semana y salen ahí enseñando su Ferrari. Digo, mira, que no digo yo que no pueda llegar a funcionar, pero yo lo veo, lo veo muy, muy difícil y desde luego que no esas cantidades y no tan fácilmente y no para todo el mundo. O sea, el dinero fácil y rápido no existe. Eso yo creo que es lo primero que habría que saber y a partir de ahí, pues empezar a construir, porque lo que sí que tampoco es una buena idea es dejar el dinero en el banco, como hace la gran mayoría creo que en la encuesta este porcentaje no me acuerdo, pero creo que era el 80% del dinero de los ahorros estaban en depósitos o directamente en el banco, ¿sabes? Con un 0%, ni siquiera el depósito. Dices, joder, el 80%, ¿sabes? Es que es una Sí, barbaridad. hace no mucho vi un artículo que creo que era el Economista que decía que 1 trillón de dólares, que en este caso sería 1 billón de euros, o sea, está sentado en cuentas bancarias en España, que no estaba haciendo nada. O sea, me siento muy identificado, tío, porque cuando tú hablabas de lo de la inflación, o sea, hace 3 años no sabía lo que era, o 4 años no sabía lo que era la inflación. Yo decía, pues si sigo teniendo 10.000 euros en el banco, y lo sigo teniendo, Sí. están ahí, ¿no? O sea, y No se claro, han luego ido. empiezas a entender cosas, claro, empiezas a entender cosas y dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo? Que es verdad que al final, oye, pues yo qué sé, cada uno tiene su trabajo, tiene sus preocupaciones. Yo siempre digo que tienes 8 horas para trabajar, hay gente que trabaja más y menos, 8 horas para dormir, hay gente que duerme más o duerme menos, y luego te quedan 8 horas que son como para resolver problemas, porque tienes problemas con tu pareja, con tu hijo, con tu familia, del trabajo te ibas a casa, con lo cual nunca tienes tiempo, o yo lo que me sentía es no tengo tiempo para aprender a invertir. Y para mí, o sea, la palabra invertir siempre ha sido un tema súper tabú, tío, de decir, oye, es que no tengo ni idea dónde pongo el dinero. O sea, y lo que dices tú, hostia, es que para que me den un 1,5%, pongo 10.000 euros y para que me den 150 euros, por 150 euros me merece la pena estar pensando en dónde lo tengo y no sé qué. Y al final era como que siempre lo dejaba, ¿no? Y un poco cosas, o sea, que nosotros hablamos mucho y yo siempre he pensado que tal vez por donde vengo, ¿no? Que invertir, como que le tengo un poco de tirria
a esa palabra que a mucha gente, por ejemplo, pasa con cripto. Para mí, cripto es una palabra que es maravillosa porque es como una revolución de una tecnología que es increíble. Yo una vez la entendí después de mucho tiempo, porque me pasó lo mismo, empezar a formarme en inglés, a leer muchas cosas, a viajar mucho, y cuando lo entendí dije, esto es increíble. Pero claro, la gente asocia cripto a estafa, blanqueo de capitales, ¿no? Narcotráfico, voy a blanquear dinero, tal. Entonces, con invertir pasa un poco, o a alguna gente lo mismo, ¿no? Y aquí un poco quiero sacar a colación el tema de, oye, ¿qué diferencia hay entre invertir y especular? Porque se habla mucho, creo que se mezclan muchos conceptos, ¿no? Y esto lo hablé hace poco con un amigo banquero que está en Andorra y me decía esto, ¿no? Que al final la gente que invierte lo que busca es proteger su dinero o su poder adquisitivo y la gente que especula lo que busca es, así, grosso modo, hacer un 100x, ¿no? Y decir, oye, lo que dices tú, ganarte esos 3.000 euros en una semana desde mi silla en mi casa y sin complicarme mucho la vida, ¿no? Pues sí, totalmente. Mira, la verdad que has tocado un par de temas interesantes. Antes de contestarte a esta pregunta, sí que quería decir, pues efectivamente, la idea que tiene la gente, ¿no? Has dicho que, bueno, pues la gente piensa que cripto es directamente una estafa y que la inversión, pues a lo mejor no tanto, pero un poco. Y es que realmente es así, porque yo cuando le he empezado a hablar de... Es que a mí me ocurrió, como lo has contado tú, que tú de repente tuviste la iluminación y dijiste, ostras, es que esto de cripto, de las criptomonedas, esta tecnología, tal, es la hostia. Pues yo tuve más o menos esa iluminación cuando empecé a leer sobre bolsa y cuando ya aprendí cómo funcionaba, vi rentabilidades históricas, vi en qué se basaba, qué es lo que había detrás, empresas que aumentaban sus beneficios, empresas que al final utilizamos cada día, como Coca-Cola, como Amazon, todas las empresas al final van vendiendo, van generando beneficios, y esos beneficios aumentan, pues el precio de la acción va aumentando y si tú inviertes en esa empresa, tú vas a ganar dinero. Realmente es tan sencillo como eso. Luego, obviamente, hay mucha complejidad detrás, no es tan fácil ganar dinero, pero realmente la idea va a ser muy sencilla. Yo cuando lo entendí y vi un poco cómo funciona, dije, joder, es que si yo meto aquí dinero a 10 a 20 años, es que voy a ganar dinero con un 99% de probabilidad y además, pues bastante bien. No voy a hacer un 100x, como dices tú, pero puedo hacer un 10 o un 15% de rentabilidad cada año y eso, pues en 5 o 6 años significa que me duplico y si yo me voy duplicando cada 6 7 años, pues mira, tan mal no está, tan mal no No está. está, la verdad. Y entonces, claro, yo Totalmente. cuando lo entendí, dije, ¿por qué todo el mundo no está haciendo esto con su dinero? Y yo empecé a hablar un poco con gente, yo qué sé, con amigos, tal, con familiares, y claro, al final te ves como reticencias, como, pero eso, tal, claro, al final como, pero es que eso no es seguro. Y yo, a ver, no, seguro no, o sea, no, seguro no, es verdad que se puede ir la bolsa, se puede hundir, puede ir una crisis, tal, o sea, vamos a ver, riesgos hay. Digo, pero, o sea, la alternativa que dejar el dinero en el banco. Y yo al final me di cuenta de que la gente no entendía, o sea, por los posibles riesgos que podía haber, la gente tiene una alta aversión al riesgo, sobre todo a lo desconocido. Y aunque todo el mundo ha oído alguna vez hablar de la bolsa, los telediarios siempre, pues cuando hay una gran subida, sobre todo cuando hay una gran bajada, es cuando suelen salir las noticias con las... Es verdad, es que al final con las subidas, no, porque eso no hay una subida de un 10%, pero sí que a veces hay caídas del 8, del 10% en un día, o durante medio año, un año cae un 30%, y eso es lo que vende y eso es lo que sacan los telediarios. Entonces, claro, la gente se queda con esa idea, hasta con la crisis financiera, burbuja.com, tal, que si el 11S, todo ese tipo, el COVID, toda la riqueza que se ha perdido, empiezan a hablar de trillones y de cantidades que no podemos ni imaginar, ¿vale? Y ya la gente dice, uff, ahí puedo perder mi dinero. Y dice, vale, tú puedes perder tu dinero, pero ¿sabes lo que puedes llegar a ganar si haces las cosas medianamente Claro. bien? Entonces yo ahí me di cuenta que efectivamente la gente tiene un poco de reticencia y ya, o sea, si ponemos la bolsa como que la gente tiene reticencia, pues ya lo de las criptomonedas, que es como algo muy desconocido y que encima, como tú dices, ha habido muchas estafas o ha habido algunas estafas, que si se está Sí. asociado con blanqueo de capitales, que si no está regulado, que si todo ese tipo de cosas, pues la gente ya es como la bolsa al cubo o la décima potencia. Entonces, efectivamente, sí, la gente no se fía. Y ya volviendo a la pregunta, que me enrollo y ya no ni te respondo. ¿Cuál es la diferencia entre invertir? ¿Qué es invertir y qué es especular? Pues esa es una pregunta muy buena. Para mí, y como te la definió tu amigo, que invertir es proteger tu patrimonio y especular es entrar a hacer un por cien, pues me parece una buena definición. Es verdad que yo invertir más que proteger el patrimonio, que desde luego para mí invertir es proteger el patrimonio frente a la inflación y ganarle una rentabilidad, ¿vale? Para mí invertir es poner tu dinero
en algo que conoces, ¿vale? Realmente sería poner tu dinero en algo que conoces y que tienes una rentabilidad más o menos que tú esperas que tú sabes más o menos la rentabilidad que vas a obtener. Obviamente, cuando estoy diciendo que esperas, es que más o menos sabes pues lo que puedes llegar a obtener y basado en lo que ha ocurrido en el pasado y lo que tú esperas que ocurra. El futuro no está escrito, nadie lo sabe y nadie tiene ni idea de si el SP 500, que siempre lo pongo como referencia, que es el índice que contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, este índice, pues que tiene a Google, Amazon, Meta, Tesla, todas estas empresas, las 500 más grandes, los últimos 100 años ha subido un 10%, ha tenido una rentabilidad anualizada del 10%, ¿vale? Cada año, obviamente, no ha subido un 10, unos años ha subido un 30, otros años baja un 20, pero si cogemos el periodo en todo, pues un 10% de rentabilidad anualizada, ¿vale? Yo siempre lo utilizo como referencia. Pues yo digo, bueno, pues al final, si tú inviertes en este índice, estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y si siguen aumentando sus beneficios como lo han hecho los últimos 100 años, pues es muy probable que tu dinero siga subiendo a un ritmo similar a este 10% anualizado cuando tú inviertes durante un periodo de 10 o 15 años para pasar a lo largo de una crisis, que siempre vienen crisis, correcciones y tal, ¿vale? Eso es lo que para mí sería invertir, es poner tu dinero en algo que conoces y que has estudiado un poco, ¿vale? Que sabes dónde estás poniendo tu dinero. Especular, pues especular es decir, estoy ahí un poco más de acuerdo con tu amigo, es en plan de me la juego, ¿sabes? En plan de esta criptomoneda que creo que tiene un proyecto muy bueno, pero no lo conozco, o me han dicho que tiene un proyecto muy bueno y que tiene mucho potencial, meto la pasta, ¿vale? Voy a meter ahí 500 euros y a ver si hace un por 10 dentro de medio año y lo saco. Porque si tú ya te estudias el proyecto a fondo, ¿vale? Que eso ya en criptomonedas nos tienes que hablar tú, que yo no tengo mucha idea, pero si tú ya te estudias el proyecto a fondo, entiendes las implicaciones y realmente dices, joder, es que esto sí que tiene aplicabilidad, las empresas lo van a poder utilizar y por X y o Y motivos, esto pues sí que va a subir. Entonces ya yo lo asemejaría más a invertir, porque al final estás sabiendo un poco Sí. por qué estás poniendo tu dinero ahí. Luego también depende del riesgo, ¿vale? Podemos entrar a valorar los distintos niveles de riesgo porque siempre hay muchos niveles de la inversión, pues asumir un riesgo muy bajo o un riesgo muy alto, ¿vale? Pero al final para mí es especular, es meter tu dinero en algo que no conoces muy bien, es algo más como apostar, ¿vale? Yo diría que es como Sí, apostar. más Especular es gambling, como sí, apostar. totalmente. Totalmente. Básicamente. Estoy Te de puede acuerdo salir con bien, eso, tío. no, pero es apostar. Y yo creo que también va un poco alineado a al periodo de tiempo, ¿no? O sea, que probablemente cuando tú inviertes, bueno, un poco la conclusión de lo que saco, de lo que tú has dicho es, oye, esto va más a largo plazo, ¿no? Sí, Es esperar a que, bueno, yo vaya construyendo, pero con una visión a medio largo plazo, pues a todas las de sí, 10 15 años. Y normalmente con el gambling, pues tú lo que esperas es, bueno, ahora hay un momento donde todo el mundo está como súper eufórico con esto, voy a ver si le meto aquí. Y es verdad que se ven criptomonedas que suben 30, 40, 100% en un día, ¿no? Que primero hay que tener mucho cuidado con esto en varias cosas, ¿no? En lo que dices tú, mucha gente no tiene ni idea de lo que hace ese proyecto por detrás. Muchas veces el proyecto lo que está buscando es, oye, vamos a subir el token o la cripto y luego vendemos, que es otra cosa que nadie... Mira, tú puedes tener un valor nominal emparejado al dólar o al euro con respecto a lo que valen tus criptos en ese momento de ese proyecto, pero cuando tú intentas sacarlas, igual la liquidez es muy, muy baja, ¿no? Con lo cual, oye, sí, pues mira, yo tengo un valor ahora mismo del token de 4 millones de euros, pero no hay 4 millones de euros que quieran comprarme lo que yo tengo. Entonces, cuando yo tiro a venderlos, eso empieza a bajar y la gente empieza a querer comprármelos a partir de, voy a inventármelo, 40.000. Con lo sí. cual, realmente no tienes 4 millones de euros, que son cosas Mm. que mucha gente hay que tener cuidado con el tema de la liquidez, ¿no? Pero es verdad que al final es difícil, tío, quitarse de esta euforia que muchas veces pasa en cripto, ¿no? Porque, Lo es. bueno, parece dinero fácil y al final el ser humano yo creo que somos egoístas por naturaleza, ¿no? Y a mí hay veces que yo siempre lo digo y soy muy transparente, a mí me pasa de ver proyectos que de repente estoy mirando y digo, madre mía, esto que ha subido un 40% hoy. Oye, ¿entro o no entro? Y te dejas un poco llevar por ese, ¿sabes? Por esa Sí, ansia y luego dices, espérate porque esto ya lo he vivido y ya me ha sí. pasado, ya es que siempre entro y vuelve a caer, ¿no? Y quería un poco tío, sacar ahí a lo que has dicho, ¿tú crees que esto está cambiando un poco con las generaciones? ¿Crees que las generaciones más jóvenes que vienen ahora tienen más, primero, facilidad de acceso a información de educación financiera? ¿Crees que la inteligencia artificial puede empezar a facilitar este acceso? Porque yo creo que se ha democratizado mucho el acceso a la inversión en este tipo de cosas. Y luego yo no sé si, con lo que tú decías de la versión al riesgo, la gente joven
tienen menos aversión al riesgo. A ver, pues yo sí que creo que, y esto lo tengo muy claro, que hoy en día es más fácil que nunca invertir, ¿vale? Es más fácil que nunca invertir en bolsa, es más fácil que nunca invertir en criptomonedas. O sea, hoy en día, al final, tú tienes una cuenta bancaria, tienes más de 18 años, pues te abres una cuenta en MyInvestor, por ejemplo, que es una plataforma de inversión que a mí me encanta, una plataforma española con la que yo invierto, y ya está. Y con 100 euros tú ya puedes empezar, o con 50 euros incluso, o 10, creo que puedes invertir en muchos sitios. Con 10 euros tú te compras una participación de un fondo indexado y listo, ya estás invirtiendo en bolsa. O sea, que es que realmente hoy es muy, muy fácil con el mundo online, con internet, y han surgido plataformas que la verdad que está de puta madre. Hace 5 años en España había poquísimas, pero han surgido últimamente ya con la competencia y tal, la competitividad, porque los bancos pues dan unas condiciones, cada banco tiene su broker, pero sus comisiones son altísimas, y afortunadamente pues han empezado a surgir plataformas online y neobancos, neobrokers, que tienen unas condiciones muy buenas, con muy bajas comisiones. O sea, que yo creo que hoy es más fácil que nunca, y bueno, con las criptomonedas, pues tú también, como por ejemplo con vosotros, es muy fácil empezar a invertir en criptomonedas hoy en día. Así que eso de luego que es algo que no existía hace 20 años, y hoy sí que existe, ¿vale? Pero luego, que la gente tenga más información hoy que antes, pues yo sí que creo que eso está cambiando, que cada vez hay un pelín más de educación financiera, lo que estamos comentando, pero lamentablemente no está avanzando todo lo ¿No? rápido que Ya. debería. De hecho, es que, vamos, yo, los periódicos, El País y tal, yo los leo muy pocos, pero sí que me llama la atención cuando de repente pues sale algún artículo sobre inversión o sobre personas que ganan mucha cantidad de dinero, que invierten en dividendos, que es una estrategia que está muy de moda últimamente. Y cuando yo he visto algún artículo que salía del país de algún colega inversor de la comunidad y tal, con el que colaboro, y que de repente le entrevistan y sale ahí, y luego, pues eso, cuando llega a otros sectores de la población que no están dentro de la comunidad financiera, pues como que la gente dice, invertir en dividendos, tal, es como que lo ridiculizan y dices que eso no tiene ningún sentido, es una estafa, es un engañabobos, o no vas a ganar nada. Y ahí te das cuenta de que realmente queda muchísimo por hacer, que es lo que decíamos antes. Yo sí que creo que está mejorando, pero poco a poco, ¿vale? Lamentablemente poco a poco, y queda mucho camino por recorrer. Y para lo que me has dicho de los jóvenes, pues yo sí que creo que los jóvenes a lo mejor tienen un poco menor aversión al riesgo, pero tampoco demasiado, porque es que, claro, el problema está en que los jóvenes tampoco tienen unas grandes condiciones financieras, por así decirlo, están Ya. bastante jodidos, ¿vale? Acceder al mercado laboral y tal, no tienen unos sueldos muy altos, vamos, en España es que está la cosa complicada, y para los jóvenes pues un poco más. Entonces, pues yo creo que sí que tienen un pelín menos de aversión al riesgo, tienen más información, tienen más acceso a plataformas, tienen un pelín menos de aversión al riesgo, pero les falla un poco las condiciones financieras, ¿vale? En otros países, por eso al final en otros países como Reino Unido, que yo he estado viendo allí 7 años, y el mercado laboral es la hostia, es una delicia, ¿vale? O sea, es un sitio en el que tú, pues si en cuanto trabajas bien, pues asciendes, promocionas, te pagan más, y eso en España también puede ocurrir, pero es más difícil, ¿vale? Entonces, pues, Sí. lamentablemente está la cosa complicada, pero yo sí que creo Sí. que... Bien. No, que estoy de acuerdo, tío, estoy de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Sí. Es, Acaba. eh, es el escenario que nos ha tocado vivir. Yo creo que España tiene muchas cosas buenas, pero lamentablemente el mercado laboral y la riqueza no es una de ellas. Pero bueno, son las condiciones que hay, y al final es cuestión de trabajar con las herramientas que tienes. Sí que hay buenas oportunidades, y sí que pues siempre tienes la opción de irte al extranjero. Vamos, yo me fui 7 años. La verdad es que no me fui por trabajo, yo ya tenía aquí un buen trabajo, me fui por una antigua novia que tenía, que se fue para allá porque ella no encontraba trabajo, entonces yo me fui con ella. Pero allí sí que vi que, joder, que era, vamos, al estar en Reino Unido me abrió los ojos, ¿vale? El salario aumentó, yo veía como a mi alrededor la gente pues tenía más dinero, y no solo eso, la gente que trabajaba bien pues le iba cada vez mejor, yo fui cambiando de trabajo también, ganando cada vez más, ahí fue donde empecé a invertir. Al final, cuando estás en un sitio donde hay más dinero, pues eso se nota en todos los aspectos, es mucho más fácil. ¿Crees que se puede invertir, tío, teniendo pocos ingresos? ¿Crees que hay algún mínimo a partir del cual puedes empezar a invertir o tiene sentido invertir? Yo creo que no, yo creo que no, sobre todo porque, hombre, obviamente pues tienes que tener un poco de dinero. Lo primero es no tener deudas, ¿vale? Yo siempre diría que antes de invertir no tengas deuda, ¿vale? Si tú tienes alguna deuda, y por deuda me refiero, hombre, que no es una hipoteca, ¿vale? La hipoteca pues sí la puedes tener, pero por deudas de estos de préstamos de consumo o de tarjeta de crédito que estás pagando un 5, un 6, un 10%, o lo que sea que estés pagando, todo eso fuera. Yo siempre diría quítatelo, ¿vale? Empezar a invertir teniendo deudas no es una buena idea. Pero una vez que ya tienes una situación financiera más o menos sana, tienes ahí un poco de colchón
algo de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euros para afrontar emergencias, lo que sea que tú quieras tener, pues yo sí que creo que no se necesitan unos ingresos. Tú puedes ganar 1.500 euros y empezar a invertir 100 euros al mes, o 200, o 500, si eres un buen ahorrador, un gran ahorrador, como era yo cuando empecé a trabajar y ganaba eso. Y es que creo, de hecho, que es importante empezar a invertir cuanto antes, porque es que, como ya he comentado, cuando empiezas a invertir, siempre te vas a dar hostia. O sea, es que en esta vida todos nos damos leches. Al final aprendes con la experiencia y nadie nace sabiendo. Entonces, pues cuando tú empiezas a invertir, también pues vas a invertir un poco donde no debes, vas a perder un poco de dinero y así es como más o menos te vas a formar. Tú, obviamente, no recomiendo a la gente que invierta sin saber. Cuanto más se forme, mejor. Y de hecho, pues voy a meter la cuña publicitaria, mi newsletter es un sitio de puta madre para formarte sobre inversión en bolsa, pero aún así, aunque tú estés muy formado, por mucha formación que tengas, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y tú tienes que empezar a invertir y tienes que ver cómo tu cartera sube un 10%, cómo baja un 20%. Si tú tienes 10.000 euros y de repente el índice baja un 20% y de repente al mes siguiente tienes 8.000, a ver cómo te sientes cuando has perdido 2.000 euros. Y eso son cosas que Totalmente. tú vas ganando poco a poco y con las criptomonedas, en vez de ser en 2 meses, pues puede ser en 2 horas o en 2 días, ¿vale? Ese 20%. Entonces, pues eso son cosas que tú tienes que ir poco a poco ganando experiencia, viendo cómo te sientes tú, ¿vale? Como dices tú, si estás invirtiendo a largo plazo, ¿sabes? Si yo invierto en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, invierto a 10 años, pues si de repente este año, o bueno, el 2022, que bajó un 25% de SP500, pues si baja un 25% y tienes ahí 100.000 euros, pues de repente al final del año tienes 75.000. ¿Te vuelves loco y vendes? Bueno, pues si sabes a lo que estás jugando y por qué estás invirtiendo ahí, y dices, oye, mira, es que las Totalmente, tío. empresas se van a recuperar, esto es una crisis, los tipos de interés han subido pero para corregir la inflación, pero van a acabar bajando, las empresas van a seguir aumentando beneficios y yo quiero invertir aquí porque dentro de 10 años estas empresas van a valer mucho más de lo que valen ahora. Pues no vendes. ¿Y qué ocurre? Pues que pasan 2 años o año y medio y ahora estamos Y en se máximos recuperan. históricos y Claro, has ganado mucho dinero, ¿vale? Entonces, pues claro. básicamente es comprender dónde inviertes. Y para comprender dónde inviertes te tienes que formar, pero también tienes que empezar a invertir, porque es que cuando vienen correcciones y tal, eso no lo puedes aprender en los libros, eso lo tienes que vivir. Totalmente, tío. O sea, me siento súper identificado, en el lado de las criptomonedas. Yo creo que también esto va muy alineado a lo que decíamos de invertir y especular. O sea, al final, el que vende cuando ha bajado un 22% es el que está especulando, porque lo que quiere es dinero rápido. El Sí, que invierte y tiene un poco de conocimiento en. Oye, yo te lo digo, yo cuando digo a la gente que acumule Bitcoin, yo cuando hablo de Bitcoin, y esto no es consejo de inversión, pero yo creo que Bitcoin no está para ganar dinero, o sea, no está para ganar dinero, está para dejar de perder dinero. Y esto la gente no lo entiende, porque lo que ve es que esto sube y entonces luego vendo. Y yo siempre digo, si lo que quieres es ganar dinero a corto plazo con Bitcoin, yo no te lo recomendaría, porque nunca sabes qué es lo que va a detonar que de repente baje o que suba y tiene volatilidad que no se puede controlar y nunca sabes si Elon Musk va a decir un tweet de Bitcoin es la leche o quito Bitcoin de todo de lo que tengo, ¿no? Entonces, claro, esto te tumba una cosa a la otra, ¿no? Pero efectivamente creo que hay que entender un poquito más, ¿no? Y al final eso va por probar, lo que tú dices, un poco hands-on, ¿no? O sea, meterte en el barro sí. y por empezar un poco a curiosear, ¿no? Y efectivamente no tienes que poner todo tu dinero. Yo esto lo digo siempre, tío, que nosotros en Cryptan todo lo que estamos creando de los productos de rentabilidad, de las criptos que ofrecemos, de por qué solamente ofrecemos Bitcoin, Ethereum y criptomonedas estables y no 800.000 que podríamos ofrecer, va un poco en la línea de, oye, diversifica. Yo soy el primero que le digo a la gente, no te traigas todo tu dinero a Cryptan, ¿no? Prueba con una parte, mira cómo funciona, mira el 8% que damos en dólar, pon un poco en Bitcoin, entiéndelo, ¿no? Con la información que damos, con el contenido que generamos. Y al final creo que es una forma muy sana de empezar a optimizar tu dinero. Nosotros hablamos mucho de optimizar tu dinero, ¿no? Puede ser un símil de invertir al final, ¿no? Y yo creo que también es muy sano el poder diversificar en diferentes cosas, ¿no? Quitando los extremos, que pues igual yo, por ejemplo, como no tengo ni idea, que debería de meterme un poco más en todo el mundo más de invertir en bolsa y ese tipo de cosas, pero es verdad que como yo soy tan friki pues de cripto y me he metido tanto, pues al final lo veo muy claro, pero porque es lo que dices tú, es de lo que conozco, ¿no? Y es mucho más fácil. Pero al final creo que el tema de diversificar es fundamental para todo el mundo, ¿eh? Sí, totalmente. Yo también lo veo, Jorge. De hecho, es que creo que tú y yo estamos como en situaciones, en mundos opuestos, ¿no? Tú tienes un gran conocimiento de las criptomonedas y poco conocimiento de la bolsa y yo estoy en el otro lado. Yo tengo un gran conocimiento de la bolsa y poco conocimiento de las criptomonedas, pero sí que creo que es importante diversificar.
y de hecho yo tengo una pequeña posición en Bitcoin. La verdad que, claro, visto lo que ha ocurrido en los últimos meses, debería haber tenido una mayor posición. Claro, pues es que ni siquiera la compré yo, ¿vale? Esto pues hace, creo que fue un par de años, hice un par de colaboraciones y me pagaron y me dijeron, te vamos a pagar en criptomoneda, elige una. Y dije, pues en Bitcoin, tal, ya está, yo pagaba en Bitcoin. Y creo que me dieron pues $450, ¿vale? Por las dos colaboraciones, hará 2 años. La última vez que lo miré, lo miré una vez al mes, fue hace 2 semanas, a principio de mes, estaba como en 1.600, había multiplicado casi por 4 y dije, joder, macho, tenía que haber comprado más de esto, pero claro, eso es lo típico que lo dices, yo no tengo ni idea, ¿vale? Sí que estoy empezando a informarme un poco porque sí que me está llamando por la atención ya pues tras colaborar con personas como tú y de hecho vuestra plataforma me parece interesante, pero es verdad que es algo que yo todavía no llego a conocer mucho, pero sí que me parece interesante por diversificar un poco de dinero, por diversificar una parte de la cartera y no tenerlo todo en la bolsa, ¿vale? Por poner una pequeña parte en criptomonedas e ir aprendiendo también a ver cómo funciona ese mundo y cómo va. Todo lo que sea diversificar a mí siempre me parece bien, siempre que sea en algo que conozcas mínimamente o para empezar a conocerlo. Y entonces, pues, empezar con una pequeña parte, claro. Esto, tío, me saca otra pregunta, porque al final nosotros pues, nos damos cabezados siempre con lo mismo, ¿no? Y hemos escuchado, o sea, quiero decir, ha habido declaraciones del Banco Central Europeo que son cosas que es como si yo cojo y te digo que, no sé, eso que llevas puesto tú aquí no son auriculares, son gafas de sol. Y es como, a ver, claro, ¿cómo te rebato esto que me estás diciendo si es absurdo a tal nivel que es totalmente incongruente, ¿no? Es una locura. Claro, y un poco lo que nosotros tocamos muchos con gente que se queda con el titular de lo que escucha por ahí, ¿no? Y es verdad que en el pasado ha habido mucha desinformación, es cierto lo que decías tú antes, hay muchas estafas, oye, esto es una realidad. ¿Se ha blanqueado dinero con cripto? Sí, se ha blanqueado mucho más dinero con monedas fiat, también es verdad, ¿no? Pero al final yo entiendo que la gente se quede con eso y hostia, tú como experto dentro del mundo más tradicional de la bolsa de invertir, ¿no? Pues sí, de ese mundo más tradicional, tenido por tradicional lo que no es cripto, ¿vale? Sí. Tío, ¿cómo has vivido tú? O sea, ¿qué miedos has tenido tú? ¿Qué dudas? Porque seguro que tú en el primer momento, cuando escuchaste por primera vez Bitcoin o cripto, seguro que dirías, pues esto es una estafa, ¿no? Yo recuerdo que en el primer momento, yo pasaba por muchas fases, también. O sea, aquí ahora ya tengo una visión mucho más clara, pero yo paso por fases de me voy a hacer rico, hasta Bitcoin es una mierda, aquí lo interesante es la blockchain, luego volver y decir, oye, no, la blockchain es una base de datos que sí, que es necesaria, pero aquí lo interesante es Bitcoin como concepto, ¿no? de lo que hay alrededor. ¿Qué es a ti lo que en su momento, ¿no? Te arrancaste pensando sobre cripto cuando empezaste a escuchar? ¿Qué te ha ido cambiando? ¿Qué has ido notando? ¿Qué te dice tu comunidad? Me interesa mucho saber de alguien como tú, que sabe tanto del otro lado, cómo has ido cambiando respecto a cripto. A ver, si te digo la verdad, yo empecé a oír hablar de Bitcoin, yo creo que fue con la primera, bueno, la primera gran subida que todo el mundo conoció, creo que fue en 2017, ¿no? Cuando Bitcoin tocó ahí máximo, no sé si fueron de 16 mil 20.000. dólares, 20.000 dólares. Esa fue la primera vez que yo empecé a escuchar, porque al final empezó a salir en todas las noticias. Bitcoin empezó a subir, y yo, bueno, ya utilizaba y ya monitorizaba los mercados de la bolsa y distintos activos, entonces pues empecé a mirar un poco Bitcoin. Pero claro, yo en ese momento no tenía ni idea y dije, buf, esto seguro que es una burbuja, tal. No era tanto estafa, era, mira, yo no tengo ni idea de lo que es esto, tampoco sabía, digo, ni para lo que se usa, así que yo ahí no me meto. Sí, siempre he tenido clara una cosa que es no poner mi dinero en algo que no conozco, ¿vale? Siempre intento poner mi dinero en algo que conozco y si no lo conozco, pues pongo muy poco, ¿vale? Es en plan para probar y ya está. Y de hecho tuve a un par de amigos que metieron dinero y claro, pues metieron dinero cuando, pues en lo más alto, ¿vale? Cuando estaban en 10.000, en 15.000, subió y luego ya pues rápidamente perdieron, vendieron, en fin, pues historias de Y estas bajó que a yo creo tres que mil todos... Bajó a 3.000, Y que luego mucha bajó a gente ahí 3.000 se efectivamente. asustó. Y claro, y perdieron dinero, ¿sabes? Perdieron dinero. Entonces, pues bueno, y sí que con el paso del tiempo, pues ya pues fui informando y fui viendo un poco la evolución, ya fui viendo que suelen ser como ciclos de 4 años, ¿no? Aunque este parece que se está adelantando porque estamos teniendo aquí una subida bastante gorda desde, no sé, han pasado 3 años desde la última, ¿no? Parece que se está adelantando un poco. Y sí que pues poco a poco me empezó a llamar un poco la atención, sobre todo pues ya cuando me hicieron este pago, como te digo, hace un par de años, pues ya empecé a mirar, a seguirlo un poco, a seguir las noticias. Efectivamente, yo monté
la membresía y la gente empezó a decir, oye, pero tú no inviertes en criptomonedas, oye, ¿por qué no recomiendas alguna plataforma? ¿Cuál es tu opinión? Y claro, los socios de mi membresía me empiezan a hacer preguntas y yo pues digo, joder, es que no tengo el conocimiento suficiente para responderlas. Así que ahí he empezado a informarme un poco. Una de las cosas que sí que me ha echado para atrás, aunque bueno, estoy intentando luchar contra ello y estoy intentando informarme, es la falta de regulación o la falta, más que regulación, la falta de protección para el inversor, ¿vale? Que creo que esto es una cosa que ya te comenté hace unas semanas cuando hablamos. Mm. Porque yo personalmente, bueno, hay muchas estafas por ahí, yo he caído en una de ellas, ¿vale? No ha sido con criptomonedas, fue con el crowdlending, que es para la gente que no lo sepa, es muy parecido al crowdfunding, pero tú simplemente pues le prestas dinero a una empresa y esa empresa pues lleva a cabo un proyecto y te paga una rentabilidad del 10-12% o 8%, lo que sea que te pague al año. Y yo pues invertí en algunas plataformas de estas, hará como 4 o 5 años y resultó que un par de ellas pues eran humo, ¿vale? Era toda una estafa y realmente no había proyectos, a la mitad de los proyectos eran inventados y de repente los CEOs un día, tal, cuando empezó, además fue cuando llegó el COVID, que fue cuando ya la cosa empezó a ponerse chunga, pues chaparon la página de un día para otro y desaparecieron, ¿vale? Y yo pues estoy ahí metido en un par de juicios, en 3 juicios internacionales, tal, para ver si recupera un poco de dinero y bueno, pues algo se ha recuperado y digo, algo se recuperará, pero claro, yo de ahí aprendí una valiosa lección que es no solo no invertir en algo que no conozcas, porque yo ya ahí tenía una cierta educación financiera, yo había analizado las plataformas, pero claro, es que realmente lo tenía muy bien montado y lo que ocurría es que algunos proyectos eran reales, pero otros no. ¿Sabes? Muchos no eran reales, algunos sí. Entonces, claro, yo había dado con los proyectos que eran reales y dije, ya está, es que esto realmente ahí me di cuenta que si alguien eh, quiere llegar a hacer ese tipo de estafa, pues es difícil pillarlo, ¿vale? Siempre hay señales, pero es difícil. Entonces, una cosa que me gustó de la bolsa y que me gusta es que hay un organismo detrás, ¿no? O hay un fondo de garantía de inversiones que en caso, en probable caso de que haya fraude o que haya o que quiebre la empresa o que directamente el CEO coja tus acciones y se vaya a un país sin tratar de extradición, pues que este fondo llega y te devuelve el dinero que has perdido, ¿vale? Y eso como que da un poco de seguridad. Otra cosa es, habría que ver qué ocurre si una gran plataforma o si varias plataformas hacen esto, no, el fondo desde luego que no tendría dinero para devolver el dinero a todo el mundo, eso desde luego, eso es uno de los riesgos. Pero sí que me da como ese tipo de fondos de garantía y toda la seguridad, todos los chequeos y todas las auditorías que se hacen a estas plataformas, porque estos fondos al final hacen auditorías a las empresas que ellos cubren, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de mecanismo a mí me da seguridad y eso es lo que a mí a lo mejor más me choca no más me choca, pero me mantiene un poco reticente a invertir más dinero en las criptomonedas, esa falta de garantía o de cobertura. No sé si a lo mejor tú nos puedes contar un poco más sobre eso. No, o sea, yo la verdad es que te entiendo perfectamente, ¿eh? Es verdad que aquí entran en juego diferentes cosas. Hay a ver, la regulación siempre va por detrás de la innovación, ¿vale? Sí, Y nosotros, pues, desde que del minuto uno decidimos coger el lado de la regulación en vez del lado de, oye, aquí cada uno que se autogestione, eh, hemos echado en falta esta regulación, porque aunque yo cumplía con, oye, todos los procesos de Know Your Client, de compliance, de AML, oye, nosotros hemos rechazado operaciones muy gordas porque no teníamos claro el origen de dónde viene, ¿no? Y al final esto, para mí lo fácil habría sido, oye, mira, que no se entera nadie, la cogemos y para mí esto es beneficio para la empresa. Pero al final creo que esto de cara a un usuario, oye, a mí no me gustaría estar operando con una plataforma que hace ese tipo de cosas, porque no pasa nada hasta que pasa. Y el día que pasa, como por lo que sea te congelen la empresa, te cierren todo, primero te cierran y luego preguntan. Pero mientras tanto, mis fondos, como usuario que no ha hecho nada, se quedan ahí bloqueados. Y a saber qué pasa, ¿no? Y ya, oye, sí, igual lo recupero, pero hostia, igual lo recupero, que dices tú, juicios internacionales, pasan 3 años o 5 años. Oye, no me ha merecido la pena, ¿no? Porque tengo ese dinero parado ahí, que no puedo hacer nada con él, etcétera, etcétera. La regulación ha cambiado ya en cripto, ya desde nosotros en 2022 creo que sacamos el registro Banco de España, que ya fue un primer paso. Un registro en Banco de España normalmente es, oye, yo registro y chao, y ya está. En el caso de cripto era un registro que tenían que aprobar, con lo cual ya era un poquito más complejo. O sea, ha habido registros que han rechazado. Y ahora viene MiCA, que es una regulación europea que ya le da un salto más sobre todo a la protección del usuario, ¿no? Que esto va a ser más complejo de que todas las empresas que están en cripto puedan tenerla. Para nosotros, pues oye, nos pilla muy bien porque estamos ahora muy fuertes para poder pedir esta regulación, con lo cual va a ser una barrera de entrada,
de otros, ¿no? Pero al final creo que es un punto que va a hacer clic en la adopción. Es decir, el momento en que esto pase, mucha más gente va a estar mucho más tranquila y al final le puedes llamar regulación, le puedes llamar confianza, le puedes llamar transparencia, seriedad, ¿no? Yo creo que gira un poco en torno a lo mismo y en este caso nosotros, pues, a falta de regulación mucho más clara, lo que hemos hecho ha sido intentar rodearnos de gente que un poco diese esa imagen de seriedad, ya fuera con nuestros inversores, ya fuera con acuerdos, ya fuera con auditorías, bueno, pues con todo lo que hemos podido, ¿no? Porque hemos tenido que pelear contra el ruido que otras lo hacían y al final el problema de todo esto, tío, es que te metían dentro del mismo saco. Es como, eres cripto, pues eres un estafador. Y es como, vamos a ver, sí, esto tiene ruedas, pero tiene dos y un manillar, es una bici, no es un coche. ¿Los dos tienen ruedas? Sí, los dos tienen ruedas, claro, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, yo entiendo lo que dices, creo que esto está cambiando ya mucho y es positivo. Es verdad que le quita un poco, bueno, le quita, tú siempre has podido sacar tus criptos y tenerlas en una billetera fría, ¿vale? Con las ventajas e inconvenientes que tiene eso, con lo cual al final el dueño eras tú de esos activos, de esos criptoactivos. Yo conozco mucha gente que ha perdido las claves de acceso a esa cartera, ¿no? Y al final, pues para bien o para mal, no es práctico. Es seguro, pero no es práctico. Entonces, claro, hay muchas veces que tú lo que intentas es, creo que va todo una cuestión de equilibrio, ¿no? Oye, pues Sí, encontrar ese ahí punto estoy de acuerdo para poder... porque, perdón que te interrumpa, porque sí que es seguro, pero a la vez yo diría que no es seguro, porque es seguro siempre que te acuerdes de las contraseñas. En el momento en que se te olvida la contraseña o te las papelas ese papel con la información o las tienes apuntadas en un disco duro y el disco duro reviente, no lo puedes recuperar, ya deja de ser seguro. Lo tienes ahí, pero no las puedes sacar. Entonces, efectivamente, Totalmente. sí. Y de hecho se dice ahora que, no sé si se podría de alguna forma ser preciso, pero se habla de que entre 2 y 3 millones de Bitcoin ya son inaccesibles. Madre mía. Porque hay mucha gente que dice, no, hay 3 millones que se han perdido. No, no es que se hayan perdido, o sea, los bitcoins no se pierden, están ahí. Lo que se ha perdido es el acceso a esos bitcoins, ¿no? Entonces, claro, tendría que poner el móvil en horizontal para poder calcular en la calculadora del móvil cuánto son el valor que tendría los 2 millones de bitcoins por $72.000 o $73.000 que está el bitcoin. O sea, imagínate la cantidad de valor que se ha perdido a nivel de acceso ahí, Desde ¿sabes? luego. Que es heavy. Sí, sí. Oye, pues Gonzalo, me quedaría aquí hablando, tío, una hora más por lo menos. Llevamos ya 47 minutos, creo que ha sido súper interesante. Yo creo que, bueno, no sé, la idea es un poco romper paradigmas, ¿no? Y para Sí. mí es entender que cripto, el mundo tradicional, al final, yo siempre he defendido que mucha gente habla de que no, cripto tiene que ir a romper el sistema tradicional. Bueno, yo creo que al final todo convive y los extremos en general, yo personalmente siempre pienso que son muy malos, en todo, Sí, no solamente en las desde finanzas. luego. Perdón, y al final creo que está guay el habernos conectado, ¿no? Y tu mentalidad, la nuestra que es más de cripto y ver cómo esas cosas confluyen, porque creo que nosotros lo hemos visto siempre en cripto y tú tienes, por lo que habla contigo, la misma visión. Es que lo importante es el usuario final, ¿no? Es cómo le puedo Sí. mejorar esa vida al usuario final, cómo le puedo hacer que pueda disfrutar más de su vida, pueda tener más dinero, más poder adquisitivo, etcétera. Y al final creo que en ese equilibrio está el éxito. Sí, totalmente. Al final, lo que has dicho tú, pues tener un poco más de dinero es tener opciones. El dinero, al final, es una herramienta. El dinero te da opciones, te da libertad. Entonces, hoy en día, también he comentado antes que en España, pues que como que hay poco dinero, que la cosa pinta mal. Y aunque, bueno, haya sido un poco agoreo, la realidad es que en España hay mucha gente que tiene dinero, hay mucha gente que tiene 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 euros y que los tiene ahí parados o los tiene directamente en un depósito de una cuenta o los invierte en un fondo de inversión que no tiene ni idea de lo que hace y que le da una rentabilidad ridícula, que encima se queda el banco. O sea que sí que hay dinero y hay formas para sacarle rentabilidad mucho mejores que las tradicionales. Y desde luego que para eso creo que estamos aquí, para mejorar un poco la educación financiera de la gente. Y sí que te puedo decir que me estás picando el gusanillo, y me voy a tener que abrir una cuenta con vosotros para probar un poco. Esto es ¿cómo se llama? El agujero de la madriguera de conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que una vez entras Sí, ya es difícil salir, ¿eh? Ten sí, cuidado, sí, ¿eh? tengo Tienes que estar miedo, preparado. tengo miedo.
Oye, Gonzalo, pues yo animo a mucha gente a que se registre en tu newsletter. Creo que es un contenido que todo el mundo por lo menos debería empezar a absorber. Oye, yo no digo que la gente empiece a poner mañana todo su dinero en la bolsa ni en cripto, pero creo que es importante en los días que corren, con todo lo que está pasando, el tener ciertas píldoras, ¿no? Ciertas nociones o ciertas ideas, o por lo menos tener ciertos sitios a los que acudir en un momento dado de ver qué hago con mi dinero, ¿no? Así que recomiendo a todo el mundo que se suscriba a tu newsletter, Invertir es Vivir. Dejaremos los links por aquí. Y nada, tío, darte las gracias por el rato. Súper interesante, yo creo que tendremos que hacer otra, seguro. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Pues sí, yo encantado, Jorge. Yo cuando me llames aquí estaré. La verdad que lo he pasado muy bien. Ha sido uno de mis primeros contactos con el mundo cripto sobre todo con alguien que sabe que trabaja tanto como en este mundo como tú. Así que nada, encantado de volver. Y sí, a la gente, pues si quiere aprender un poco sobre inversión y sobre bolsa, sobre finanzas un poco más tradicionales, como dices tú, pues que busquen en Google Invertir y Vivir o que le echen un vistazo al enlace y ahí estaré. Todos los martes un email. Apuntarse gratis y darse baja también. Pues maravilloso. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y por vernos y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.